Número 10. Antiguo Merv. Merv fue una vez una importante ciudad oasis a lo largo de la ruta de la seda en Asia Central. Hoy se encuentra en la moderna Turkmenistán, pero a lo largo de los años, muchas culturas han reclamado Merv, tanto por su riqueza como por su valor estratégico. La ciudad se originó en la prehistoria, con excavaciones arqueológicas que revelaron rastros de vida que se remontan al tercer milenio a.C. Eventualmente se convirtió en parte del imperio aqueménida y su nombre fue cambiado a Margu. Posteriormente, en el siglo VI a.C., Sirio el Grande de Persia cambió su nombre a Merv. Avanzando unos años, llegamos al punto en que Alejandro Magno conquistó el imperio persa y todas sus tierras. Supuestamente visitó Merv y los lugareños le cambiaron su nombre a Alejandría por un breve periodo de tiempo, pero luego fue cambiado de nuevo y luego gobernado por la gente de Seleucid, Bactria, Partia. Básicamente era una puerta giratoria de diferentes culturas que entraban y salían de la ciudad. Aproximadamente desde el 220 hasta el 553 después de Cristo, Merv se convirtió en un centro religioso del zoroastrismo, budistas e incluso cristianos. Era una metrópolis próspera llena de gente de toda la región, todos practicando diferentes religiones en relativa armonía. Luego, entre los siglos VI y XI, Merv fue la sede del imperio de Siria Oriental. Después se convirtió al Islam y el budismo y otras religiones fueron desterradas. Eventualmente comenzó su lento declive. Ahora no queda nada de esta impresionante ciudad o de sus años de habitación, a excepción de algunas ruinas en el desierto. Aunque es sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, está muy lejos de lo que alguna vez fue un próspero centro de política y cultura que fue brevemente la ciudad más grande del mundo. Número 9. Gardar. Gardar es un misterioso lugar antiguo en Groenlandia que se utilizó como sede del obispo y que supervisaba todos los asentamientos nórdicos en esa parte del mundo. Un agricultor rico de la zona fue quien tuvo la idea de tener un obispo separado para Groenlandia a principios del siglo XII. El rey noruego aprobó la idea y envió un grupo de clérigos desde Noruega. Un hombre con el nombre de obispo, Arnaldur, se hizo cargo en el año 1126. Ese mismo año comenzó la construcción de una gran catedral dedicada a San Nicolás, el santo patrón favorito de los marineros. Esta vez estaba sucediendo muchas cosas con los obispos. La arquidiócesis de Nídaros, recién establecida, estaba extendiendo su influencia a través de todas las islas pobladas por los escandinavos. Esto incluía las Islas Orcadas, las Islas de Man, las Islas Feroe y Groenlandia. Pero toda la influencia religiosa comenzó a disminuir en la última parte del siglo XIII. A principios del siglo XV, la diócesis de Groenlandia había desaparecido por completo. La gran catedral construida en Gardar por la iglesia fue abandonada y dejada en ruinas. Todo lo que hay hoy es el asentamiento de Igaliku y las ruinas de la iglesia del obispo, los cimientos de piedra y las paredes desmoronadas y los restos de dos grandes graneros que alguna vez se usaron para almacenar ganado son los últimos vestigios del período de influencia de la diócesis. Número 8. El Templo de la Montaña. Al pie de la montaña Changbai en China se encuentran las ruinas de un templo real de más de 800 años. Se estableció en medio de lo que llamamos la dinastía Jin entre el 1115 y el 1234. Eso lo convierte en el templo más antiguo jamás utilizado por la familia real en esta montaña. El templo destruido se puede encontrar en las ruinas de la ciudad abandonada de Baoma, a solo unos pocos kilómetros de la cima de la montaña. He aquí por qué estos dos lugares son importantes. Los emperadores chinos de días pasados se quedaron en la ciudad mientras realizaban ceremonias de adoración a la montaña en el templo. Estas ceremonias se conocían como Fengchang en chino e involucraban la adoración de cielos y la tierra. Cada nuevo emperador iría a la montaña y daría alabanzas en el pico más alto. Era una forma de rendir homenaje a los cielos mientras recibían la bendición de la montaña. Esto le daba legitimidad al emperador por muchos años que gobernaban. La montaña más famosa donde se llevó a cabo este tipo de ceremonias en China es el monte Tai. Nadie excavó las ruinas de la montaña Changbai hasta 2013. Nadie se había dado cuenta de que era un sitio arqueológico, ya que los lugareños lo consideraban un lugar pintoresco para escapadas de fin de semana. Ahora los arqueólogos han encontrado tablillas que detallan a los emperadores que visitaron la montaña para realizar rituales. Sin embargo, casi toda la evidencia de ello se ha ido. La montaña no se ha utilizado en ninguna capacidad real durante siglos. Imagínate aprender que un picnic panorámico o un lugar de vacaciones que visitas fuera en realidad una gran cantidad de conocimiento arqueológico. ¿Qué harías si hicieras este tipo de descubrimiento? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Karanjan Tepe.
Si sigues la arqueología, sin duda habrás oído hablar de uno de los sitios más antiguos y misteriosos del mundo, Göbekli Tepe, pero hay otro lugar que rara vez escuchamos llamado Karahan Tepe. Se encuentra cerca de la frontera de Turquía y Siria. Karahan Tepe es un pueblo de unos 11.400 años de antigüedad y muy bien podría cambiar la historia. Los arqueólogos han excavado los restos de casas y enormes monumentos que no se parecen a nada construido en ese momento. Es asombroso porque el sitio es más de 1.400 años más antiguo que la invención de la agricultura. Demuestra que los seres humanos, en particular los cazadores-recolectores originales, estaban migrando a asentamientos permanentes mucho antes de lo que pensábamos. Según Necmi Karul, de la Universidad de Estambul, los descubrimientos aquí están cambiando literalmente la percepción de todos los libros escolares del mundo. La vida en un asentamiento no sucedió debido a la agricultura o la cría de animales, sucedió por separado y la agricultura vino después. Esto es alucinante porque el consenso hasta ahora es que la agricultura hizo que los humanos dejaran de ser nómadas. Ahora parece que la agricultura es en realidad el efecto más que la causa de la vida sedentaria. Las personas solo descubrieron cómo comenzar a cultivar una vez que comenzaron a construir ciudades. Lo último sorprendente de Karahan Tepe es que se encuentra a menos de 48.2 kilómetros de Göbekli Tepe. La evidencia sugiere que la domesticación comenzó aquí en Turquía, más de 6.000 años antes de que los druidas de Gran Bretaña comenzaran a colocar las piedras para Stonehenge. Número 6. Sinagoga antigua. Los arqueólogos que trabajan en Israel han descubierto una sinagoga de hace más de 2000 años en un gran pueblo judío a lo largo del mar de Galilea. El pueblo se llama Migdal y fue utilizado por la Primera Guerra Judía como base rebelde. Fue entonces cuando la población judía local se levantó contra el poderío de Roma. Esta estructura más nueva es la segunda sinagoga encontrada de la época romana en el pueblo. También es el primer ejemplo de dos sinagogas existentes en la misma localidad de esta época. Esto fue cuando el segundo templo de Jerusalén aún estaba en pie, antes de que los romanos lo derribaran en el año 70 después de Cristo. Practicar el judaísmo no estaba realmente en lo alto de la lista de prioridades de los romanos. Cuando invadieron lo que hoy es Israel, hicieron todo lo posible por acabar con todo el judaísmo que pudieron. Fue una de las razones por las que el pueblo judío luchó tan duramente contra sus opresores y finalmente ganó. Pero lo interesante de esta sinagoga es que muestra cuán importante era el culto diario, incluso bajo el yugo de Roma. La sinagoga se encontró a solo unos cientos de pies de distancia de una anterior, descubierta en 2009. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel también descubrieron calles antiguas, un mercado en ruinas y los restos de una instalación industrial y baños judíos tradicionales. Número 5. Superhenge. Los restos de un monumento de piedra casi increíblemente gigante se han encontrado a solo 3.2 kilómetros de Stonehenge en Inglaterra. El monumento, lo creas o no, es más de 15 veces el tamaño total de Stonehenge. Por esta razón, los arqueólogos británicos lo han llamado Superhenge. Es como el Stonehenge que todos conocemos y amamos, solo que con algunos asteroides. Los monolitos que componen el monumento fueron descubiertos enterrados bajo tierra. Los investigadores creen que puede haber tenido algo que ver con Stonehenge y que pueden haber formado un paisaje neolítico diferente a todo lo imaginado anteriormente. Lo que esto significaría es que Stonehenge no estaba solo, sino que era parte de una red mucho más grande de plazas ceremoniales y centros rituales visitados por personas de todas partes. Lamentablemente, el verdadero misterio de este lugar está sin resolver. Nadie sabe cuándo se pusieron las piedras en el suelo o cómo se usaron. Fueron demolidas y enterradas hace miles de años con seguridad, pero no está claro por qué. Las piedras pueden haber sido derribadas por accidente o pueden haber sido derribadas a propósito. Lo único que sabemos con certeza es que hace 4.500 años, Stonehenge no era el único arreglo significativo de rocas de un campo. Había toneladas de estas piedras, muchas de las cuales eran significativamente más grandes, y sin embargo, a pesar de que los arqueólogos han encontrado tantos henge, todavía no saben casi nada de ellos. Número 4. Antiguo templo budista. Arqueólogos italianos descubrieron los cimientos de una estructura budista sagrada, la más antigua de Pakistán. Procede del período Maurya del siglo III a.C. Unos 100 años después de que se colocaron los cimientos, el templo se sometió a una importante reconstrucción y luego los griegos llegaron poco después cuando Alejandro Magno vino a conquistar el área. Cuando el rey Menandro llegó al poder alrededor del año 200 después de Cristo, mejoró el templo y lo mantuvo en funcionamiento. Fue
utilizado como un lugar de culto hasta el siglo IV después de Cristo, cuando fue abandonado abruptamente. En ese momento estaba en la ciudad de Kushan de Basira y esa ciudad fue destruida por un terremoto. El templo, junto con casi todas las demás estructuras de la zona, fue demolido en cuestión de segundos. Nadie jamás reconstruyó el templo, por lo que fue tragado por el desierto. Solo ahora los investigadores modernos finalmente encontraron este pequeño pedazo de historia. Es fascinante porque muestra que los budistas tenían una fuerte presencia en esta parte del mundo desde el siglo III. También muestra que los gobernantes indogriegos, que vinieron después de Alejandro, apoyaron el budismo. Durante los pocos siglos que la gente rendía culto en el templo, la libertad religiosa era mucho más relajada. Iba y venía gente de diferentes creencias y la gente era mucho más tolerante. Algunos estudiosos creen que esto fue un efecto residual de la tolerancia y el multiculturalismo de Alejandro, que formaba parte de su visión de un mundo más unido. Número 3. Ciudad Maya de Koch. Los investigadores que estudian la antigua ciudad maya de Koch han hecho algunos descubrimientos bastante interesantes. La ciudad alguna vez contó con una pirámide gigante, así como muchas piezas de arquitectura maya compleja. Y para hacerlo aún más interesante, los edificios y la pirámide, de hecho, toda la ciudad, se construyeron sobre un sistema de cuevas. El sistema de cuevas fue clave para ayudar a la civilización a sobrevivir. Un mapeo reciente de las cuevas reveló una enorme red de depósitos y cisternas conectadas directamente a la capa freática subterránea. Esto significa que la comunidad tenía un suministro casi infinito de agua dulce, lo que les permitía prosperar. También les permitió experimentar un auge demográfico. La exploración de las cuevas subterráneas reveló muchas cosas extrañas y maravillosas. Los arqueólogos encontraron fragmentos rotos de cerámica, artefactos de la vida cotidiana y restos carbonizados de víctimas de sacrificios. La increíble cantidad de cuerpos encontrados en las cuevas indica que era un sitio religioso donde los mayas adoraban a los dioses de la lluvia. Nicholas Dunning, profesor de la ciudad de Cincinnati, dice que los sistemas de cuevas debajo de Koch estuvieron en uso continuo desde el año 800 a.C. hasta el siglo XIX. También fue la ciudad más grande de la región durante siglos, solo abandonada en el año 300 después de Cristo, una vez que sus cuevas se secaron y se acabó toda el agua. Número 2. El Paso de Montaña Chino. Hay un lugar a lo largo de la Gran Muralla China en la provincia de Shanxi que es particularmente interesante. Es un cuello de botella entre las montañas utilizado durante siglos para bloquear a los nómadas del norte evitando que invadan. Es un pasaje estratégico que podría decirse que es una de las mejores posiciones defensivas naturales del mundo. Este es el Paso de Hammam, que ha sido testigo de miles de batallas terriblemente sangrientas desde el 476 a.C. Originalmente fue apodada la Puerta del Ganso Salvaje porque las montañas que se elevan a ambos lados del paso son demasiado altas para que las aves sobrevuelen. Esto significaba que ningún mensaje podía pasar al otro lado. La única forma de comunicarse con alguien al otro lado de las montañas era pasar directamente por el paso. Cuando los chinos descubrieron la importancia de este pasaje, hace unos 2500 años comenzaron a construir fortificaciones. Construyeron un muro protector a través del paso, luego 3 muros de piedra gigantes más, junto con 25 muros más pequeños como barreras. Esencialmente hicieron de esta ubicación una de las defensas inquebrantables. Aquí hubo campamentos militares durante la dinastía Ming entre el 1368 y 1644. Se erigieron puestos de vigilancia, trincheras, fortalezas e incluso torres de baliza. Esta sigue siendo una de las partes mejor conservadas de la muralla china. Una sección de unos 4.572 metros todavía se encuentra en casi perfectas condiciones, con paredes de casi 9.1 metros de altura. Número 1. La llanura de las Jarras. No hay ningún lugar en la Tierra tan misterioso como la llanura de las Jarras en el norte de Laos. El paisaje aquí está plagado de grandes estructuras de arenisca gris que a primera vista podrían confundirse con pozos abandonados. Desde arriba marcan el área en grupos que a veces se asemejan a percebes, pero en realidad son tinajas funerarias rotas, muchas de ellas con más de 2000 años. Los frascos aparentemente desechados al azar en un campo están hechos de arenisca, son absolutamente enormes. Fueron utilizados por los pueblos antiguos que vivían aquí para enterrar a sus muertos. Los restos de una persona se colocarían en un frasco y se expondrían a los elementos hasta que no quedara nada excepto sus huesos. Luego los huesos serían enterrados por separado. Louis Shiwan, de la Universidad de Melbourne, dice que los frascos tenían algo que ver con los rituales antiguos. Se utilizaron durante un lapso de aproximadamente 500 años antes de que la práctica terminara abruptamente. Lo realmente extraño es que quién los usó y a dónde fueron sigue siendo un misterio. Había una
una antigua tribu de personas en el área que se obsesionaron con los frascos gigantes y los ritos de muerte de sus difuntos. Luego, tan rápido como llegaron, se fueron. Cuando abandonaron el área, quedó la evidencia de sus entierros rituales. Tampoco dejaron casi ninguna evidencia de quiénes pudieron haber sido. Los arqueólogos no han encontrado ciudades cercanas u otras estructuras. Aquí no hay nada excepto cientos y cientos de tinajas enormes, casi como si cayesen del cielo. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu lugar arqueológico misterioso favorito en el mundo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.